Sí, está encendido. Bien, bien alumnos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre el aprendizaje. Permítanme explicarles brevemente algunos conceptos que están relacionados con el concepto de aprendizaje, ¿no? El primer concepto es el de maduración. El otro concepto es sobre crecimiento. El mismo concepto de aprendizaje. Y la síntesis de estos conceptos, de esta variable, tiene que ver con desarrollo. Es decir, la conducta humana está influenciada por estos factores, ¿no es cierto? ¿Qué es maduración? Recordemos, maduración son cambios de conducta, pero estos cambios de conducta se deben fundamentalmente a un factor biológico, es decir, hay una programación biológica para que aparezcan estas nuevas conductas en el ser humano o en el sujeto. Por ejemplo, una conducta madurativa es cuando el niño aprende a caminar al año, cuando el niño a los 3 años tiene esta conducta de hablar solo, los soliloquios, ¿no? Estos cambios de conducta, el niño no caminaba y ahora al año ya camina, ¿cierto? Se debe fundamentalmente entonces a una programación biológica. Se espera que en esa edad el niño comience a caminar. Y esta conducta no depende de la práctica del ejercicio, porque tú a un niño de 7 meses, 8 meses, así le pongas un buen profesor en educación psicomotriz, ese niño no va a caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta conducta está determinada fundamentalmente, ¿no?, por un tiempo, ¿no? Y ese tiempo es el año. La otra conducta que se refiere al crecimiento son cambios corporales, cambios de la agudeza sensorial, ¿no? Es un aspecto físico fundamentalmente, ¿no?, de la conducta. Y el aprendizaje son cambios de conducta, pero estos cambios se deben fundamentalmente a la práctica, a la experiencia, ¿no? Es decir, el sujeto se relaciona con su entorno, ¿no? Y producto de la relación con su entorno, con otras personas o con objetos, él asume nuevas conductas. Ese niño de 7 años, por ejemplo, que se acerca a la cocina y con su mano topa una olla, ¿no?, y esa olla está caliente, el niño reacciona rápidamente, quita la mano de ahí. ¿Qué pasó ahí? Ya aprendió. ¿Y por qué ha aprendido? Porque ha tenido un contacto con un objeto caliente, ¿no? Entonces, esas conductas donde hay cambio de conductas y que es producto de la práctica y de la experiencia, a eso se le llama aprendizaje, ¿no? La síntesis de estos cambios tiene que ver con el concepto de desarrollo, entonces, ¿no? Bien, entonces, luego de esta breve introducción, entramos de lleno al concepto de aprendizaje. Nosotros los psicólogos hemos identificado dos grandes grupos de conductas aprendidas. Es decir, existe un aprendizaje o conductas aprendidas, ¿no es cierto?, un aprendizaje por condicionamiento, ¿no?, por condicionamiento, ¿no?, y un aprendizaje cognitivo, ¿no?, un aprendizaje cognitivo.
este tema de aprendizaje por condicionamiento lo vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Que es la separata número 8. Y en la próxima clase, en la próxima sesión, vamos a abordar lo que es el aprendizaje cognitivo. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje por condicionamiento, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esto incluye, lógicamente, el condicionamiento. Vamos a ponerlo acá más chico para que lo puedan visualizar, ¿no es cierto? Para que lo puedan visualizar. Entonces, aprendizaje por condicionamiento incluye dos tipos de aprendizaje: condicionamiento clásico y condicionamiento operante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ese aprendizaje por condicionamiento, nos estamos refiriendo a esas conductas que las adquirimos de tanto repetirse, es decir, de tanto asociarse estímulos, ¿no es cierto? De tanto asociarse estímulos, nosotros aprendemos de esas, de tanto repetirse situaciones desagradables o de situaciones agradables, llegamos a aprender de esas situaciones. Seguramente algunas personas han adquirido preferencias, por ejemplo, por algún tipo de música, de género musical, ¿no? A algunos les gusta el rock y no les gusta la cumbia, a algunos les gusta de repente, no sé, el folclore latinoamericano y no les gusta el bolero, ¿no? Tienen una preferencia por esa conducta. ¿Por qué? Porque ese tipo de género musical ha estado asociado seguramente a situaciones muy agradables, ¿no? A algunas personas les agrada, por ejemplo, un determinado tipo de potaje y les desagrada otro, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una predisposición hacia eso, ¿no? ¿Por qué algunas personas tienen preferencia, por ejemplo, cuando se visten, en usar ropas con colores claros? Y hay otras personas que tienen preferencia por usar ropas con colores oscuros. ¿Por qué? Porque ya están condicionadas, ¿no es cierto? Sus gustos, sus preferencias, de tanto repetirse a situaciones agradables, ya han llegado a tener una predisposición para elegir ese tipo de prendas. A eso se le llama condicionamiento, ¿no? Por eso que esto se le llama también aprendizaje de asociación, ¿no? Asociación, repetición de estímulos y respuestas. Nosotros estamos condicionados, por ejemplo, para que en determinadas horas tengamos la necesidad de ingerir alimentos. Llega la 1 de la tarde, tenemos la necesidad ya de almorzar, o las 3 de la tarde, o las 4 de la tarde, tenemos esa predisposición. De repente, para dormir también igual, ¿no? Llega a las 11 de la noche, las 12 de la noche, ya sentimos que el cuerpo nos llama a descansar, ¿no? El cuerpo ya se relaja. ¿Por qué? Porque estamos condicionados, ¿no? Y en otros casos, algunas personas solamente a las 9 de la noche ya están acostadas, ¿no? Ese es el tema de condicionamiento. De tanto repetirse, de tanto asociarse situaciones con hechos concretos, conductas con hechos concretos, ¿no es cierto?, agradables o desagradables, nosotros al final adquirimos una predisposición. Por eso se dice, ¿no es cierto?, nosotros nos acostumbramos a personas, a lugares, a situaciones, nos llegamos a acostumbrar. Por eso hay un dicho que dice que el hombre es un animal de costumbres, ¿no? No falta algunos críticos que replican esto y dicen, no, más bien al contrario, por las costumbres el hombre se convierte en un animal, ¿no? Pero tenemos que señalar que este tipo de aprendizaje por condicionamiento, que es una parte significativa de nuestras conductas también en el ser humano, el hombre y el animal lo comparten.
¿no? El animal aprende también por condicionamiento, el hombre aprende también por condicionamiento. Y son conductas básicas, sencillas, ¿no? Son conductas, son hábitos, son costumbres que llegamos a tener nosotros, ¿no? Vamos a ver entonces, dentro del grupo de conductas por condicionamiento, las conductas aprendidas mediante condicionamiento clásico y mediante condicionamiento operante. Empecemos entonces con las conductas aprendidas mediante condicionamiento operante. Entonces, condicionamiento clásico empezamos, ¿no? Condicionamiento clásico o también respondiente, así se le conoce, respondiente. ¿Quién descubrió esta forma de aprendizaje? Un médico, fisiólogo ruso, ¿no es cierto?, de principios del siglo XX, que se llamó Iván Pavlov, ¿no? Incluso por sus descubrimientos científicos en el campo de la medicina, Pavlov fue galardoneado con el Premio Nobel de Medicina en el año 1904, ¿no? Pavlov, ¿qué aportó? ¿No? Aportó un paradigma, un modelo de cómo los sujetos, hombres y animales aprenden, ¿no? ¿Y cómo se llama ese paradigma? Este paradigma se llama el paradigma de la asociación de estímulos, o con sus siglas EE, ¿no? Esas son sus siglas. Es decir, que nosotros aprendemos, dice, cuando asociamos dos estímulos. Asociamos dos estímulos en el cual un estímulo inicialmente puede ser indiferente, no generar ninguna reacción, pero si lo asociamos, lo juntamos y esa situación se repite con otro estímulo que sí es significativo, ¿no es cierto?, que sí genera reacción, al final, producto de esta asociación, ese estímulo que no generaba reacción, al final va a generar una reacción, ¿no? ¿Y cómo se dio cuenta Pavlov de este fenómeno, de esta situación? Muy sencillo. Dice que él se encontraba pues haciendo sus experimentos sobre la fisiología del aparato digestivo y tenía su perro como sujeto experimental, en el cual en el laboratorio el perro estaba sujeto, ¿no?, donde medía, por ejemplo, la segregación de la saliva, incluso el estómago, los intestinos del perro estaban fuera, ¿no es cierto?, del cuerpo del perro para medir el grado de acidez, todo estaba en ese trajín estaba Pavlov, ¿no es cierto?, estudiando la fisiología del sistema digestivo. Y en esas circunstancias se presentó un fenómeno. ¿Cuál fue ese fenómeno? Que el ayudante de Pavlov, cuando se acercaba a darle de comer a ese perrito, ¿no?, sin que todavía el perro lo viera al ayudante, solamente ese perro sintiendo el paso y la cadencia del tipo de paso del ayudante, ese perrito comenzaba a segregar saliva, ¿no? Comenzaba a segregar saliva y cuando Pavlov quiso hacer lo mismo, es decir, él comenzar a darle de comer también al perro y comenzar a caminar, ¿no?, el perro no segregaba saliva. Entonces Pavlov se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué si con mi ayudante, ¿no es cierto?, sin que lo vea, solamente al escuchar sus pasos, el perro se anticipa y comienza a segregar saliva? Y conmigo, que también le voy a dar de comer, y escucha mis pasos y no segrega saliva. ¿Qué está pasando acá? Y como todo científico, lo que hace es identificar variables. ¿Qué variables están interviniendo en esta situación?
y, como todo científico, a replicar nuevamente, experimentalmente, esa situación, ¿no? ¿Y cómo la replicó experimentalmente? En estas etapas. Hay una etapa que podemos llamarle antes, ¿no? Antes del condicionamiento. En esta etapa, Pablo identificó las siguientes variables. Tiene que haber un estímulo incondicionado, y este estímulo incondicionado tiene que generar una respuesta incondicionada, ¿no? ¿Qué es un estímulo incondicionado? Es aquel objeto, situación, que va a generar automáticamente una respuesta incondicionada, una respuesta no aprendida, una respuesta innata, ¿no? Por ejemplo, si a una persona le pinchan con una aguja en la mano, ¿no es cierto?, el sujeto va a quitar su mano inmediatamente, como un reflejo, quita su mano, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, se ha reproducido una respuesta incondicionada. El estímulo incondicionado es el pinchazo, ¿no es cierto? Si se pincha, se quema, por ejemplo, ¿no? Retira la mano o el brazo inmediatamente. Otra situación de estímulo y respuesta incondicionada, ¿no? Si viene una ventisca de aire, por ejemplo, directamente a los ojos, inmediatamente, como respuesta incondicionada, respuesta refleja, uno lo que hace es cerrar los párpados, ¿no? Esas son respuestas incondicionadas frente a un estímulo incondicionado. Y nosotros, los seres humanos, típicos ejemplos de respuestas incondicionadas son las emociones. Las emociones, las 8 emociones básicas del ser humano no son aprendidas, ya uno nace con esas emociones. Desde los 4 meses de edad de ese bebé ya tiene instaladas, incorporadas en su ser, el miedo, la tristeza, la alegría, la cólera, ¿no? Ya están instalados. Lo que hacemos es simplemente aprender esas emociones con determinadas circunstancias, con determinadas situaciones. Es decir, aprendemos a asociar de repente nuestro miedo, que ya lo tenemos, con el pericote, con la cucaracha, con las alturas y con cualquier otra fobia, ¿no? Nosotros no hemos nacido teniéndole miedo al pericote, ni teniéndole miedo a las alturas. Eso lo hemos aprendido bajo este esquema. Bien, entonces, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. Pavlov, en su experimento, identificó que el estímulo incondicionado viene a ser entonces el alimento. Y la respuesta incondicionada es segregar saliva. Segregar saliva, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú pones alimento en la boca del perro, el perro, como respuesta incondicionada, refleja, va a segregar saliva inmediatamente. Esa es una variable. La otra variable es identificar el estímulo neutro. ¿Qué es el estímulo neutro para Pavlov? Es aquel estímulo que no genera ni aceptación, ni simpatía, ni rechazo, ¿no? Por eso se dice, el sujeto es indiferente a ese estímulo, ¿no? Por eso se dice que es neutro, pues, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, ¿no? En este caso, Pablo identificó que el estímulo neutro sería el sonido de la campana. El sonido de la campana. Este estímulo neutro tiene que generar en el sujeto experimental una respuesta de orientación, ¿no? Una respuesta de orientación. ¿Y qué cosa es la respuesta de orientación? Que el sujeto se percate, que el sujeto se dé cuenta que está sonando la campana, por ejemplo, ¿no? Es lo primero que se tiene que poner, el sujeto experimental tiene que darse cuenta de eso, ¿no? Que frente al estímulo neutro se
presente la respuesta de orientación, ¿no? Que se percate, que esté atento, que sí, efectivamente se está dando cuenta que está sonando la campana, ¿no? Entonces, con estas variables ya plenamente identificadas, se pasa a la segunda etapa, a la etapa del condicionamiento, ¿no? A la etapa del condicionamiento. Y en la etapa del condicionamiento, lo que hacemos es aparear, juntar. ¿Qué vamos a juntar? Vamos a juntar el estímulo neutro, ¿no? Vamos a juntar el estímulo neutro y vamos a juntar el estímulo incondicionado, ¿no? Acuérdense que el estímulo neutro es el sonido de la campana, ¿no? Campana, y el estímulo incondicionado es el alimento. Se aparean, se presentan juntos, pero en una secuencia. Primero es el estímulo neutro y segundo es el estímulo incondicionado. Tiene que observarse esa secuencia. Primero el estímulo neutro, ¿no es cierto? Y después el estímulo incondicionado. Porque si tú inviertes la presentación de estos estímulos, primero presentas el estímulo incondicionado, el alimento, y después el estímulo neutro, no va a haber condicionamiento ahí. No se va a dar el condicionamiento. Entonces, estos dos, ¿no es cierto? Estos dos estímulos se juntan, ¿no es cierto? Estos dos estímulos se juntan y van a generar, entonces, la respuesta condicionada, ¿no? Van a generar la respuesta condicionada. Este apareamiento tiene que hacerse más de 2 veces, tiene que juntarse más de 2 veces, ¿no? Es decir, suena la campana y al perro se le da el alimento. En otra oportunidad, suena la campana, se le da el alimento. Suena la campana, se da el alimento. Y el perro va a comenzar a segregar saliva, la respuesta ya condicionada. Y luego, ya después, acá se presenta ya la conducta aprendida, ¿no? Acá se presenta la conducta aprendida. ¿Cuál es la conducta aprendida? Ese estímulo neutro ya se convierte en un estímulo condicionado, ¿no? Es decir, el sonido de la campana ya es un estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque va a generar la respuesta condicionada de segregar saliva. Segregar saliva. Miren, ustedes podrán darse cuenta que acá estamos hablando de respuesta condicionada y hablamos de segregar saliva, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de respuesta incondicionada y estamos hablando de segregar saliva. La pregunta es, si aparentemente es la misma conducta, ¿no es cierto? Tiene la misma estructura, la conducta de segregar saliva, ¿por qué acá hablamos ya de respuesta condicionada y acá hablamos de respuesta incondicionada, siendo aparentemente la misma conducta? ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Saben a qué se debe? En que acá esta conducta aparece por el estímulo condicionado, ¿no? Y acá la conducta aparece por el estímulo incondicionado frente al alimento. Acá ya está al sonido, por eso ya cambió. Es decir, acá el animal ya aprendió ya segrega saliva, no ante el alimento, sino ante el sonido de la campana. Pareciera que las propiedades del estímulo incondicionado pasan al estímulo neutro, ¿no? Te doy ejemplos, ¿no? Para que no sea algo tan frío de repente, y esto puede parecer como una clase de repente de física. Mira, tú te habrás dado cuenta que las personas tenemos simpatías y antipatías, ¿no? Es decir, tú tratas o te acercas a cualquier persona que recién te están presentando y tú lo miras
Y puede darse esta situación que solamente con mirarlo te cae bien, te cae simpático, te cae agradable, ¿no? O también puede darse el caso que al mirar a esa persona recién te cae mal, te cae antipático, ¿no? Como dicen ustedes muchas veces, te cae gordo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tienes esas reacciones? Y eso que no lo has tratado, ¿ah? Solamente con mirarlo, con verlo, ya tienes esas preferencias o tienes esos rechazos ya en ti. ¿Sabes por qué? Porque tú has sido condicionado, ¿no? Has sido condicionado a esa conducta. ¿Cómo se explica? Muy fácil, con este esquema. Resulta que en esa persona que tú estás viendo por primera vez, que no la has tratado, pero tú ya has detectado una característica. De repente has detectado su rostro, la forma de su rostro, o has detectado la forma como viste, la forma como habla, la forma como camina, algo has detectado ahí. Y esa característica o ese detalle, tú ya lo habías conocido antes en otra persona. O sea, esa característica lo tenía ya otra persona que tú sí lo has tratado. Pero esa otra persona, ¿no es cierto?, era repulsiva para ti. Era muy repulsiva, ¿no? Entonces, ahí con esa otra persona tú sí asociaste, ¿no?, ese detalle, esa característica, ese rostro, con su comportamiento de repente todo un sujeto patán, altanero, pedante, egoísta, ¿no? Y te hacía un tipo repulsivo, ¿no? Entonces, esa característica que tenía esa persona repulsiva, después la encontraste con esa nueva persona que estabas observando e inmediatamente, ¿no es cierto?, tuviste ya una predisposición de rechazo, ¿no? Así se forman, chicos, el aprendizaje de conductas que tienen que ver con emociones, ¿no? Con emociones, con sentimientos. O sea, estamos predispuestos, ¿no? Justamente, Pablo hizo este experimento con animales. Sin embargo, hubo un psicólogo norteamericano de nombre Watson que lo aplicó a personas y especialmente a un niño. Eso no se puede hacer ahora por cuestión ética, ¿no? Manipular personas para experimentos, ¿no? Eso lo hizo Watson hace muchos años atrás porque no había parámetros, ¿no es cierto?, para controlar los estudios de investigación. Eso no se puede hacer ahora. Pero en ese tiempo Watson hizo un experimento aplicando estos principios. Él dijo, yo quiero instalarle el miedo a un niño, ¿no? Quiero instalarle el miedo a un niño. ¿Y qué hizo? Un niñito de año y medio de vida, lo sentó en un piso, en un ambiente, y le entregó a pocos metros de él un osito, un animalito de felpa, ¿no?, un peluche. Entonces el niño lo miró, el experimentador le acercó más, entonces el niño comenzó a acercarlo y comenzó a jugar con ese animalito de felpa. ¿Qué hizo Watson? Watson se puso detrás del niño y lo que hizo fue provocar un ruido estruendoso, fuerte, a las espaldas del niño, y ese niño reaccionó y ¡pum!, tiró el animalito de felpa. A las pocas horas nuevamente le presentan ese animalito de felpa y el niño, todo receloso, nuevamente lo coge, comienza a jugar con él, y nuevamente el perverso, el malvado de Watson detrás del niño, nuevamente con el ruido. Esta vez el niño ya gritó y lo soltó al osito de felpa, ¿no?, con ese ruido estrondoroso. Así hizo hasta tres, ¿no?, 3 situaciones así. A la cuarta, el niño ya no quería saber nada con ese osito de felpa, con ese animalito, con ese de felpa. No quería saber nada, gritaba, ¿no? ¿Qué cosa había ocasionado? Miren, antes el niño no le tenía miedo, hasta jugaba, se divertía con ese animalito. Ya después de eso, comenzó a tenerle miedo. ¿Qué había hecho Watson? Le había condicionado el miedo a ese niño por ese animalito. Y dice, ¿no?, se dice que todos los miedos, los temores, se aprenden de esa manera. Es decir,
Tú no has nacido teniéndole miedo al pericotito, a la cucaracha, a las alturas o ante el examen. Eso lo has aprendido por condicionamiento. De tanto repetirse situaciones desagradables, ¿no?, apremiantes o amenazantes para ti, has llegado a tener, ¿cierto?, esa reacción de temor. Miren, chicos, el aprendizaje, ¿no es cierto?, por asociación de estímulos, ¿no?, nos permite aprender no solamente emociones, sentimientos, sino también muchas veces ocurre que bajo este esquema la televisión, los medios de comunicación nos refuerzan estereotipos. De tanto repetir, de tanto asociar, al final tenemos una actitud. Por ejemplo, los medios de comunicación de manera repetitiva y estereotipada nos venden una imagen que muchas veces son imágenes prejuiciosas, ¿no? Por ejemplo, a las personas morenas, de raza negra, los comerciales de televisión, ¿cómo lo presentan?, ¿no? A estas personas de raza negra los presentan, ¿no?, con ocupaciones, por ejemplo, básicas, simples, ¿no? Vigilantes de un hotel, cargadores de ataúdes, ¿no? Y van reforzando esa idea de que son personas que no pueden dedicarse a actividades de abstracción académica, ¿no?, sino actividades muy simples. Y van machacando, reforzando ese estereotipo, ¿no es cierto?, asociando persona morena, raza negra, sirve para esto y sirve para esto, no sirve para lo otro, ¿no? Esas son imágenes estereotipadas que nos venden. Aplicando este mecanismo, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que este personaje que sale en el programa de Carlos Álvarez, ¿no?, que lo representa Benavides, la paisana Jacinta, ¿por qué ha recibido tantos cuestionamientos, tantas críticas, ¿no?, de muchos sectores de nuestra sociedad y colectivos que vienen luchando, impugnando ahí en el canal para que no salga este personaje? Porque Benavides nos está promocionando o vendiendo un prejuicio, ¿no?, un prejuicio. ¿De qué manera? Por condicionamiento clásico. Miren, presenta, ¿no es cierto?, a la persona física que es una paisana, una señora, una serrana, una persona de la sierra, ¿no es cierto?, asociado a ciertas características. ¿Cuáles son esas características que están asociados a este personaje físico de carne y hueso, ¿no? Y son estas características. La presenta como una persona fea, horrible, desmuelada, ¿no es cierto?, sin muelas, como una persona antihigiénica, sucia, ¿no? Tiene ganas de sonarse la mucosidad, se suena, ¿no es cierto?, en la misma manga, ¿no? Una persona antihigiénica, ¿no? Tiene una necesidad un poco vulgar incluso, ¿no? Tiene una necesidad fisiológica. ¿Qué hace la paisana Jacinta? En el esquema de Benavides, ¿no?, está por ahí, se levanta la pollera y orina, ¿no?, en cualquier sitio, ¿no? Entonces, tú dices, mira, no, pero ¿por qué lo critican a Benavides si nos hace reír? Nosotros gozamos con eso, ¿no? Claro, aparentemente mediante el chiste, la broma, la gracia, pero él ya te está metiendo una idea, ya te está metiendo un prejuicio, te está predisponiendo para que tengas una reacción. Yo estoy seguro, si tú ves ese tipo de programas, ¿no?, y lo ves de manera no crítica, estoy seguro que cuando tú en otra oportunidad te encuentres con una persona de carne y hueso, con esas características físicas, o sea, que sea realmente una persona de la sierra, tú vas a tener cierto recelo de acercarte a esa persona. O sea, sin conocerla, vas a tener un rechazo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes la idea de que esas personas son antihigiénicas, son sucias, ¿no?, y huelen mal, ¿no? Ya se ha instalado en ti un prejuicio, y sin que tú te des cuenta,
y sin que tú te des cuenta, con la broma, con el chiste, ¿no? Entonces, eso es lo que emplea los medios de comunicación, ¿no? Algunos spots publicitarios donde refuerza el papel de la mujer en ese sentido, el papel de algunos sectores étnicos en ese papel, ¿no es cierto?, por condicionamiento. Pero no todos utilizan de mala manera estas técnicas en publicidad. Estas técnicas también pueden utilizarse para terapias, para rehabilitación, y se utilizan, ¿no? Por ejemplo, para esas personas que tienen fobias, ¿no?, miedos a determinados objetos o eventos, ¿no es cierto?, miedo, por ejemplo, al examen. Para curar a esa persona se aplica la técnica basado en este principio que se llama la desensibilización sistemática, ¿no? Así se llama la técnica. ¿En qué consiste? A ese sujeto que tiene miedo al examen, al que se bloquea, le enseñan primero a relajarse, ¿no?, que aprenda a respirar, que aprenda a controlar sus músculos. Y una vez que ha aprendido a relajarse, con el mismo sujeto identifican 10 niveles de intensidad del miedo al examen. Del más básico, que sería pues una situación de un ligero temor estando en clase de repente, ¿no? Luego se va graduando o viendo otro nivel donde haya más miedo, un examen, por ejemplo, en clase ya, un examen en clase, ¿no? Y lo más extremo, un examen que es decisivo en tu vida, ¿no es cierto? Son diferentes niveles de intensidad de miedo. Entonces se empieza a condicionar y a bloquear la reacción de miedo con tu respuesta de relajación y el primer nivel de miedo. Si logras vencer, o sea, tu estado de relajación logra vencer a ese nivel de miedo básico, se avanza en el siguiente nivel de intensidad del miedo. Luego tu relajación avanza a ese segundo nivel, sigues avanzando hasta que al final llegas en el nivel más intenso de miedo. Si logras superar con tu estado de relajación, estás curado, ¿no? Eso se le llama entonces desensibilización sistemática. Igual sucede también en terapias de rehabilitación, ¿no? Terapias de rehabilitación se utiliza, por ejemplo, el condicionamiento aversivo, ¿no? Esa persona alcohólica que le gusta el trago, ¿no?, ¿qué hace? En el mismo licor, en la misma botella, se le coloca una sustancia que le genere condiciones aversivas, ¿no? Toma el licor, inmediatamente después le entra una diarrea de Padre y Señor mío, ¿no? Está allí 2 horas en el baño, ya no tiene nada más que arrojar, pero bueno, tiene que estar ahí, ¿no es cierto? Esa es una condición aversiva, incluso, o si no, vómitos seguidos, ¿no? Incluso en la segunda oportunidad, él sabe que en esa botella está esa sustancia, pero como su necesidad es fuerte, ¿no es cierto?, de licor, nuevamente lo toma, ¿no es cierto? Y empieza a los segundos nuevamente las condiciones aversivas. Imagínate un tratamiento así durante un mes. ¿Cómo termina ese sujeto? Con una situación de rechazo al licor, ¿no? De un recelo ya al licor, ¿no? Entonces, ahora, es importante, chicos, que en este esquema de aprendizaje de conductas, el concepto de reforzamiento. ¿Cuándo se produce el reforzamiento? Cuando se presenta el estímulo condicionado y luego el estímulo incondicionado. Es decir, en el ejemplo que yo les colocaba del perrito de Pavlov, ¿no es cierto? El perrito ya había aprendido a segregar saliva ante el sonido de la campana, ¿no? Pero ¿qué pasa si siempre suena la campana, el perro segrega saliva, suena la campana, el perro... Pero si tú no lo refuerzas, eso se puede extinguir. Por eso que es necesario, en algún momento, darle el alimento, presentarle el estímulo incondicionado para mantener esa conducta, ¿no? A eso se le llama entonces refuerzo, ¿no? Se le llama refuerzo. Bien, entonces, este esquema muy interesante de aprendizaje, justamente recordando una experiencia, ¿no?, de un familiar que tenía problemas, ¿no?, gastrointestinales, y estaba bloqueado las vías urinarias, ¿no?, y no podía orinar.
justo me acuerdo lo que hizo el médico, ¿no? El médico muy sabio, que tenía problemas estos de orinar, lo lleva al baño y le abre los caños, ¿no? Para que escuche el sonido del agua, ¿no? Y parece mentira, eso facilitó que el chico comenzara a orinar, ¿no? O sea, lo predispone para asumir esa conducta, ¿no? Bien, empezamos con el otro tipo de conductas aprendidas, que es el condicionamiento operante. Condicionamiento operante o instrumental. ¿Quién planteó este esquema de aprendizaje, este principio conductual de aprendizaje? Fue un psicólogo norteamericano llamado Skinner, ¿no? Skinner. Y es un psicólogo conductista, ¿no? O sea, él dice lo importante en el aprendizaje es la conducta en sí, ¿no? La conducta en sí. Y la conducta para Skinner es la conducta observable, medible. Por ejemplo, para Skinner una conducta no es, yo ahorita estoy pensando, ¿no es cierto?, en tener una meta o una ilusión, ¿no? O tengo una curiosidad. No, eso no es conducta. Los estados mentales, los estados subjetivos, para Skinner no es conducta. Conducta es una respuesta que se pueda observar, que se pueda medir. Conducta es sentarse, conducta es pedir por favor, ¿no es cierto? Conducta es desplazarse, eso es conducta para Skinner. Y él dice que nosotros aprendemos esas conductas fundamentalmente por las consecuencias que trae esta conducta, ¿no? Es decir, si yo saludo a una persona, esa es mi respuesta operante, de saludar a esa persona. ¿Qué es lo que mantendría esa conducta de saludar? Que a quien me estoy dirigiendo me conteste el saludo, me refuerce el saludo, ¿no es cierto? Por eso es importante para el mantenimiento de una conducta aprendida las consecuencias que tiene la conducta. Y dice que las personas siempre tenemos una finalidad en nuestra conducta, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Conseguir o lograr estímulos agradables, ¿no? O suprimir o eliminar estímulos desagradables, ¿no? Y esa situación de conseguir estímulos agradables y suprimir estímulos desagradables es lo que refuerza nuestra conducta, ¿no? Por eso que Skinner, ¿no es cierto?, habla de estos términos, operante e instrumental, ¿no? Instrumental. ¿Por qué le llama operante a su conducta, Skinner? Porque, miren chicos, a diferencia de la conducta anterior, acuérdense, en el condicionamiento clásico, la respuesta del sujeto ya estaba en él, ¿no es cierto? Ya estaba incorporada en él. El miedo, ¿no es cierto?, la simpatía, ya lo tenía, ¿no? Simplemente asoció a determinada situación, nada más, ¿no? Acá no. Acá el sujeto tiene que emitir de manera deliberada una respuesta, ¿no? Tiene que hacer algo, tiene que modificar su entorno, su medio ambiente, para ser considerada respuesta operante. Es operante porque el individuo actúa sobre su entorno. Sentarse, caminar, hablar, ¿no es cierto?, cortejar, ¿no? Esas son respuestas operantes, ¿no es cierto? Por eso se le llama así, porque el individuo actúa. Instrumental, es instrumental porque las conductas son un recurso, son un medio para conseguir algo, ¿no? Tengo, por ejemplo, que hacer una tarea, ¿no?, y no cumplí o no copié bien en clase, ¿no? Entonces pido a mi compañero, mi respuesta operante de pedir, solicitar que me preste su cuaderno, ¿no? Esa conducta es un instrumento, un medio. ¿Para qué? Para conseguir que me den el cuaderno, ¿no es cierto? Ese es el tipo de conducta que Skinner estudió, ¿no? Ahora, él señala que el aprendizaje operante se da porque hay tres variables. ¿Cuáles son esas tres variables? Siempre vamos a encontrar un estímulo discriminativo, ED, estímulo discriminativo,
una respuesta operante, RO, y un estímulo reforzador, ER. Por ejemplo, si tú estás en el paradero, en la avenida, en el paradero, ¿no es cierto? Ves venir el ómnibus que te va a llevar a tu casa, ¿no? O que te va a llevar al instituto, ¿no? O acá a la pre. ¿Qué haces? Emites tu respuesta operante, levantas el brazo, ¿no es cierto?, en señal de que pare, ¿no? Y el ómnibus, ¿no es cierto?, o para o sigue de frente. En esa situación vamos a identificar las tres variables. El estímulo discriminativo sería aquel estímulo que es antecedente a la respuesta operante. Es antecedente. ¿Cuál es el estímulo antecedente a levantar la mano para que pare? Lógicamente, el ómnibus que está viniendo. Ese es el estímulo discriminativo. Y el estímulo reforzador es el estímulo consecuente. En este caso, mi respuesta operante de levantar la mano para que el ómnibus pare, ¿cuál sería el estímulo reforzador? Que ese ómnibus pare o no pare, ¿no es cierto? Ese es el estímulo consecuente, el estímulo reforzador. Entonces, si ese ómnibus para y me recoge a mí, esa situación va a reforzar mi conducta de que en otra oportunidad yo también levante la mano, ¿no es cierto? Por eso, ¿cuál es la situación, la variable que permite que una conducta se aprenda? ¿El estímulo antecedente o el estímulo consecuente? ¿El estímulo discriminativo o el estímulo reforzador? ¿Qué es lo que mantiene, controla esta conducta? Ya habíamos dicho, los efectos de la conducta. Y los efectos es el estímulo reforzador. En este caso, yo voy a aprender, ¿no es cierto?, a levantar la mano si es que ese ómnibus para y me recoge, ¿no es cierto?, y me lleva a mi destino, ¿no? Entonces, es importante siempre el estímulo reforzador, porque es el que mantiene siempre las conductas, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy con una amiga, una compañera o una colega, ¿no?, y aplico una regla de cortesía, primero espero que ella se siente, le acomodo la silla, después me siento yo, esa conducta se va a mantener, se va a ser reforzada si existe después un estímulo reforzador. En este caso, que mi amiga al ver eso me dé una linda sonrisa, ¿no es cierto?, o me diga gracias, o eres muy amable, o eres todo un caballero, ¿no es cierto? Entonces, allí lo que está ocurriendo es que se va a mantener mi conducta de ser siempre cortés, de ser siempre un caballero, ¿no es cierto? Es importante, según Skinner, controlar esto. Esto es lo que controla las conductas, las respuestas. Identifica esto. Miren, chicos, les doy otro ejemplo. ¿Por qué existen alumnos que cuando entran a una aula siempre se sientan adelante, en la primera fila? Hay otros alumnos que siempre se sientan en medio y hay otros que siempre se sientan atrás. ¿Por qué? Esa es una conducta operante. Venir, llegar al aula y sentarse adelante, sentarse atrás, ¿no? Lo que ocurre acá es que esos alumnos tienen un estímulo reforzador. Hay que saber cuál es su estímulo reforzador. ¿Qué es lo que está manteniendo esa conducta de sentarse adelante o sentarse atrás? De repente, los alumnos que se sientan adelante, su reforzador es que visualizan mejor la clase, ¿no es cierto? Visualizan mejor la clase, escuchan mejor la clase. Ese es su reforzador, eso los mantiene adelante. Para los alumnos que se sientan atrás, esa conducta de sentarse atrás, de repente su reforzador de ellos es, no sé, el compañero que se sienta adelante, porque el compañero se sienta atrás, ellos también se sientan atrás. Eso puede ser un reforzador. Otro reforzador es de repente pasar desapercibidos, que no le hagan preguntas, esconderse un poco allí, ¿no? O otros distraerse, dormitar un poco de repente sin que se den cuenta, ¿no? Vamos a ver cuál es su reforzador. Cada uno tiene su propio reforzador, pero el reforzador es lo que mantiene la conducta, ¿no? Ahora,
Hay algunos principios conductuales del condicionamiento operante. ¿Cuáles son esos principios? Son tres. El principio de reforzamiento, el principio de castigo y el principio de extinción. Es decir, los principios explican cómo se adquiere una conducta o cómo se suprime una conducta, ¿no? Y tienen una consecuencia. Por ejemplo, en el reforzamiento, ¿cuándo se produce un reforzamiento? Cuando la conducta logra que haya un estímulo que incrementa la probabilidad que se vuelva a presentar esa misma conducta más adelante, ¿no? ¿Cómo así? ¿No? Si yo saludo y la persona a quien estoy saludando me contesta el saludo, ¿no crees que para una próxima oportunidad en una situación parecida no se va a repetir la misma conducta de saludar a esa persona? Claro que sí. Ahí se ha producido un reforzamiento entonces, ¿no? Entonces fundamentalmente se incrementa la probabilidad de que se presente la conducta, ¿no es cierto? Que se presente la conducta. Y el castigo es lo opuesto al reforzamiento. El castigo tiene como consecuencia disminuir. ¿Azul? Ya. Entonces, acá habíamos dicho que se incrementa la probabilidad que se presente la conducta, ¿no es cierto? Presente la conducta. Y en el caso del castigo es lo opuesto al reforzamiento. Aquí disminuye la probabilidad de que se presente la conducta. ¿Y por qué disminuye? Porque estamos frente a una conducta indeseable, reprobable. Si ese niñito, por ejemplo, le pide algo a su papá, ¿no es cierto?, un helado, un caramelo, y el papá no tiene dinero para darle, entonces el niñito se tira al piso, hace un berrinche. Esa es una conducta indeseable, una conducta reprobable, que el papá va a querer que esa conducta se extinga o se suprima o no aparezca más, porque le hizo pasar una vergüenza terrible. Entonces, ante una circunstancia así, lo que el papá va a querer es que ya no vuelva a ocurrir esa misma conducta posteriormente, ¿no? Entonces, castigo es la disminución de la probabilidad que se presente nuevamente la conducta. Presente la conducta, ¿no? Si yo no hice mi tarea, ¿no es cierto? No hice mi tarea, y ante esa situación que es algo reprobable, no deseable, entonces hay que tratar de suprimir ese tipo de conductas, ¿no? Para eso se aplica un programa de castigo. Ahora, tanto en el reforzamiento como en el castigo hay de dos tipos de reforzamiento y dos tipos de castigo. Tenemos el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo, ¿no?
Reforzamiento y castigo positivo y negativo. Ahora, el término positivo y negativo hay que tener cuidado en utilizarlo. Yo les pediría que presten atención a este aspecto de la clase porque es un tópico que ha generado más dolores de cabeza a los chicos. O sea, se les ha hecho difícil comprenderlo, ¿no? Pero se les ha hecho difícil comprenderlo porque el alumno ya tiene una idea, ¿no? Una idea que les puede llevar a confundir los términos. Para ello, yo quiero decirles a ustedes que para Skinner, positivo y negativo no tiene una connotación moral, no tiene una connotación ética, de que eso es bueno o eso es malo, eso es ideal y eso no. Por ejemplo, tú entiendes que positivo pues es algo que se acerca a un ideal, ¿no? Un compañero te solicitó apoyo, ¿no es cierto? Tú lo apoyaste, no, ese es un comportamiento positivo, ¿no? Es un comportamiento loable, ¿no? O no lo apoyó siendo su amigo, no, eso es algo negativo. No, 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 no. Positivo y negativo no tiene esa connotación moral en este esquema. Positivo y negativo tiene una connotación aritmética, una connotación aritmética. Esto quiere decir que positivo significa sumar y negativo significa restar. Producida la conducta tiene la propiedad de entregarse, de sumar, de adicionarse un estímulo. Eso es reforzamiento positivo, ¿no? Es decir, el niño hizo su tarea, ¿no es cierto? Hizo su tarea y por haber hecho su tarea bien y rápido, la profesora, el papá, lo elogió. ¡Qué bien, hijito! ¿No? Le entregó un incentivo. La conducta de hacer su tarea rápido y bien se adicionó, se entregó, se sumó un estímulo, ¿no es cierto?, gratificante. A eso se le llama reforzamiento positivo. Reforzamiento negativo, acuérdense, emitida la conducta, esta conducta tiene la propiedad de suprimir, de eliminar estímulos aversivos, estímulos desagradables. Por ejemplo, esa persona que de repente está con un malestar en el cuerpo, ¿no?, un resfrío o de repente un dolor de cabeza. Frente a esa situación, el sujeto emite una conducta. Puede ser irse a la farmacia y comprarse una pastilla para eliminar su dolor de cabeza. O puede ser salir a conversar, salir a tomar aire. Y eso hace que supere su dolor de cabeza. ¿Ustedes no creen que para una próxima oportunidad, cuando tenga ese mismo malestar, no va a incrementar, acuérdense, reforzamiento, incrementar la probabilidad de que se presente esa misma conducta? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque va a apuntar a suprimir ese estímulo desagradable del dolor de cabeza. Lo quita, lo suprime, lo elimina, ¿no? Se ha producido ahí un reforzamiento de tipo negativo. Chicos, estos esquemas, que son esquemas o principios y procedimientos, ¿no?, de modificación de conducta, lo utilizan muy bien aquellas personas que trabajan con niños pequeños, aquellas personas que trabajan con chicos con retardo mental, los que trabajan en rehabilitación. Tienen que manejar estos esquemas de modificación de conducta. Los profesores tenemos que manejar estos esquemas de modificación de conducta. Los profesores de educación inicial les enseñan bastante esto. Por eso que tú ves, por ejemplo, cuando ese niñito, la profesora les manda a hacer una tarea y no falta ahí un niñito que es todo entusiasta, y hace rápido su tarea y se va. Señorita, sí, señorita, ya terminé. ¿Y qué hace esa profesora para estimularlo? Muy bien, Pepito, excelente. Miren cómo este niñito ya terminó y agarra un sello y ¡plac!, en la frente su estrellita, ¿no? O si no, de repente en el mismo cuadernito, su estrellita. Y ese niño cómo se va todo entusiasmado, ¿no? Entusiasmado porque ha sido reforzado, reforzamiento positivo. ¿Ustedes no creen que para una próxima oportunidad, cuando esa profesora mande a hacer una tarea, como ya ha sido reforzado ese niño, existe una alta probabilidad que también vuelva a hacer esa tarea con rapidez y con entusiasmo, ¿no? Los mejores recursos de moldeamiento y modificación de conducta son los reforzadores positivos. ¿Quiénes? ¿Cuáles?
no el incentivo, que efectivamente es un reforzador positivo, el incentivo, el premio, es un reforzador, pero los más grandes reforzadores positivos son los reforzadores sociales, el elogio, la alabanza, una caricia, tienen un poder tremendo, ¿no? Bien, castigo. Quizás no es lo recomendable, ¿no es cierto? Porque lo primero es moldear, reforzar lo bueno, ¿no? El castigo incluso no es ni bueno como medida extrema, ¿no? Pero hay que aprender algunos principios. Ya, el niño se portó mal, no hizo su tarea, sacó mala nota, no estudió, ¿no? Entonces, ahí se le puede aplicar un castigo positivo o un castigo negativo. Castigo positivo, acuérdense, el niño no hace la tarea y como consecuencia esa conducta hace que se adicione un estímulo. ¿Qué estímulo se le va a adicionar a esa conducta? Un estímulo aversivo. ¿Cuál? Una llamada de atención, una reprensión, ¿no es cierto? Eso se adiciona, por eso se le llama castigo positivo. Miren, ve, también se llama castigo positivo en la terminología de Skinner los castigos físicos. Es decir, ese niño no hizo su tarea y le jalan la oreja. Jalarle la oreja para Skinner es un castigo positivo. Ahí se dan cuenta ustedes que Skinner no utilizaba esta terminología en términos morales, en términos éticos, porque ¿cómo se va a llamar algo positivo a alguien que le dé un coscorrón a un niño? No, no es cierto. No, simplemente él lo llama positivo porque, producida la conducta indeseable, esta conducta suma un estímulo, ¿no? Suma un estímulo aversivo. Entonces, para Skinner, todos los castigos físicos son castigos positivos. Las sanciones, ese trabajador no cumplió con su trabajo, ¿no es cierto?, con lo que le había encomendado el empleador. Su castigo positivo, llamada de atención, suspensión 1 día, suspensión 3 días o despido, ¿no? Se le está aplicando un estímulo aversivo, ¿no? Y castigo negativo, acuérdense, producida la conducta indeseable, se suprime un estímulo, pero se suprime un estímulo agradable, Es el viejo principio de nuestros papás sabios, de nuestras abuelitas sabias, ¿no? Que no hay que golpear al niño. ¿Y cómo se castiga? Si es que ya se tiene que castigar, quitándole lo que más le gusta, ¿no? No cumplió su tarea, no tiene televisión durante una semana. No cumplió con estudiar, ¿no es cierto? No sale a jugar el fin de semana. Quitarle lo que más le gusta, ¿no? Es lo que hacen también en la pre, ¿no es cierto? Hay una sanción para aquellos que llegan tarde, 15 minutos, 20 minutos tarde, ¿no? No entran a primera hora, no entran a la segunda hora y están esperando. ¿Por qué castigo negativo? Porque se les está quitando, por esa conducta indeseable de llegar tarde, de ser irresponsable, llegar tarde, se les está quitando 1 hora de clase o 2 horas de clase, las clases que ya están pagadas, ¿no es cierto? Por eso se llama castigo negativo, ¿no? Algunos profesores también aplican este castigo negativo. ¿De qué manera? Hay unos alumnos ahí que se están distrayendo, conversando, ¿no? A ese alumno que se está distrayendo, ¿qué hace el profesor? Muy sabio él, coge y a su reforzador de ese alumno lo separa, lo quita. Tú ven, ¿no? Tu compañero te está distrayendo, ven para acá, siéntate acá adelante. Castigo negativo. ¿Qué cosa hizo? Le quitó su reforzador positivo, ¿no es cierto? Bien. Y luego el otro principio, el principio de extinción, ¿no? Extinción significa, una vez que se ha aprendido una conducta, ya no se le da el reforzamiento, no se le da el reforzador, ¿no? Es decir, esa persona saludó, inicialmente le contestaron el saludo, pero después ya no le contestan el saludo, ya no hay el reforzador. Al final, si no hay el reforzador, esa conducta se extingue, esa conducta desaparece, ¿no? A eso se le llama, entonces, extinción. Suprimir el refuerzo o el reforzador. Bien, y por último, alumnos, tenemos el otro aprendizaje, que es el aprendizaje observacional, ¿no?
aprendizaje observacional, y también se le llama aprendizaje vicario, que es un sinónimo, o vicario. Y este aprendizaje fue formulado por Albert Bandura. Y Bandura dice que las personas no solamente aprendemos por una experiencia directa, porque modificamos nuestro entorno o porque recibimos reforzadores, no. Hay muchas conductas que aprendemos solamente por imitación. Por imitación aprendemos. Es decir, miramos un modelo, lo copiamos, ¿no? Lo copiamos y luego lo ejecutamos, ¿no? Lo ejecutamos. Muchas actitudes se aprenden así. Aprendemos, por ejemplo, reglas de cortesía mirando a una persona que sea correcta en esto, ¿no es cierto? Aprendemos, por ejemplo, a ser asertivos, a comunicarnos asertivamente, porque vemos un modelo. La moda también se aprende por aprendizaje observacional. La violencia se aprende por aprendizaje observacional. Si tú ves, esos niños ven modelos agresivos, violentos, en las pantallas de televisión, lo copian inmediatamente, ¿no? Es un resorte poderosísimo para adquirir nuevas conductas, la imitación, ¿no? Ya se ha probado cómo los niños aprenden conductas violentas mirando a otras personas violentas y lo copian independientemente incluso si el modelo recibe sanción o no recibe sanción. Simplemente lo copia, ¿no? Entonces, hay etapas en ¿cuáles son las etapas? Hay la etapa de la observación, ¿no es cierto? Y la etapa de la ejecución. ¿No? La etapa de la observación, acá tenemos también que se tiene que mirar el modelo, y se tiene que retener el modelo, ¿no? En la etapa de la observación. Y en la etapa de la ejecución, lo que se tiene que hacer es la reproducción motora, ¿no? La reproducción motora. Es decir, tú ves que a una persona, por ejemplo, tiene un corte de cabello muy bonito y tú crees que eso te puede quedar a ti, ¿no es cierto? Miras tu modelo, retienes ese corte y te vas a la cosmetóloga, a la estética, ejecución, la reproducción motora, para que te corte. Y allí en la ejecución también hay lo que se conoce como retroalimentación, es decir, comparar el modelo con lo que te van ejecutando, ¿no? Esa es una forma de aprendizaje. Bien, vamos a dar las alternativas de este tema, ¿no? Las alternativas son las siguientes. Vamos a ver. En la primera pregunta la alternativa correcta es la E. En la segunda pregunta es la C. En la tercera es la B. En la cuarta es la B. En la quinta es la E. ¿No? La E. En la sexta es la B. ¿No? En la séptima es la B. Y en la octava y final, la alternativa correcta es la E. Entonces, estas son las claves, ¿no?, del tema número
8. Bien, alumnos, muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima semana. Permiso. Esta vez me he pasado, creo, ¿no? A ver. Un contacto con un objeto caliente, ¿no? Entonces, esas conductas donde hay cambio de conductas y que es producto de la práctica y de la experiencia, a eso se le llama aprendizaje, ¿no? La síntesis de estos cambios tiene que ver con el concepto de desarrollo, entonces, ¿no? Bien, entonces, luego de esta breve introducción, entramos de lleno al concepto de aprendizaje. Nosotros los psicólogos hemos identificado dos grandes grupos de conductas aprendidas. Es decir, existe un aprendizaje o conductas aprendidas, ¿no es cierto? Un aprendizaje por condicionamiento, ¿no? Por condicionamiento ¿no? Y un aprendizaje cognitivo, ¿no? Un aprendizaje cognitivo. Este tema de aprendizaje por condicionamiento lo vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Que es la separata número 8. Y en la próxima clase, en la próxima sesión, vamos a abordar lo que es el aprendizaje cognitivo. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje por condicionamiento, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, está encendido. Bien, bien alumnos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre el aprendizaje. Permítanme explicarles brevemente algunos conceptos que están relacionados con el concepto de aprendizaje, ¿no? El primer concepto es el de maduración. El otro concepto es sobre crecimiento. El mismo concepto de aprendizaje, ¿no? Y la síntesis de estos conceptos, de esta variable, tiene que ver con desarrollo. Es decir, la conducta humana está influenciada por estos factores, ¿no es cierto? ¿Qué es maduración? Recordemos, maduración son cambios de conducta, pero estos cambios de conducta se deben fundamentalmente a un factor biológico, es decir, hay una programación biológica para que aparezcan estas nuevas conductas en el ser humano o en el sujeto. Por ejemplo, una conducta madurativa es cuando el niño aprende a caminar al año, cuando el niño a los 3 años tiene esta conducta de hablar solo, los soliloquios, ¿no? Estos cambios de conducta, el niño no caminaba y ahora al año ya camina, ¿cierto? Se debe fundamentalmente entonces a una programación biológica. Se espera que en esa edad el niño comience a caminar. Y esta conducta no depende de la práctica del ejercicio, porque tú a un niño de 7 meses, 8 meses, así le pongas un buen profesor en educación psicomotriz, ese niño no va a caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta conducta está determinada fundamentalmente, ¿no?, por un tiempo, ¿no? Y ese tiempo es el año. La otra conducta que se refiere al crecimiento
Crecimiento son cambios corporales, cambios de la agudeza sensorial, ¿no? Es un aspecto físico fundamentalmente, ¿no?, de la conducta. Y el aprendizaje son cambios de conducta, pero estos cambios se deben fundamentalmente a la práctica, a la experiencia, ¿no? Es decir, el sujeto se relaciona con su entorno, ¿no? Y producto de la relación con su entorno, con otras personas o con objetos, él asume nuevas conductas. Ese niño de 7 años, por ejemplo, que se acerca a la cocina y con su mano topa una olla, ¿no?, y esa olla está caliente, el niño reacciona rápidamente, quita la mano de ahí. ¿Qué pasó ahí? Ya aprendió. ¿Y por qué ha aprendido? Porque ha tenido... Esto incluye, lógicamente, el condicionamiento. Vamos a ponerlo acá más chico para que lo puedan visualizar, ¿no es cierto? Para que lo puedan visualizar. Entonces, aprendizaje por condicionamiento incluye dos tipos de aprendizaje: condicionamiento clásico y condicionamiento operante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ese aprendizaje por condicionamiento, nos estamos refiriendo a esas conductas que las adquirimos de tanto repetirse, es decir, de tanto asociarse estímulos, ¿no es cierto?, de tanto asociarse estímulos, nosotros aprendemos de esas, de tanto repetirse situaciones desagradables o de situaciones agradables, llegamos a aprender de esas situaciones. Seguramente algunas personas han adquirido preferencias, por ejemplo, por algún tipo de música, de género musical, ¿no? A algunos les gusta el rock y no les gusta la cumbia, a algunos les gusta de repente, no sé, el folclore latinoamericano y no les gusta el bolero, ¿no? Tienen una preferencia por esa conducta. ¿Por qué? Porque ese tipo de género musical ha estado asociado seguramente a situaciones muy agradables, ¿no? A algunas personas les agrada, por ejemplo, un determinado tipo de potaje y les desagrada otro, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una predisposición hacia eso, ¿no? ¿Por qué algunas personas tienen preferencia, por ejemplo, cuando se visten, en usar ropas con colores claros? Y hay otras personas que tienen preferencia por usar ropas con colores oscuros. ¿Por qué? Porque ya están condicionadas, ¿no es cierto?, sus gustos, sus preferencias, de tanto repetirse a situaciones agradables, ya han llegado a tener una predisposición para elegir ese tipo de prendas. A eso se le llama condicionamiento, ¿no? Por eso que esto se le llama también aprendizaje de asociación, ¿no? Asociación, repetición de estímulos y respuestas. Nosotros estamos condicionados, por ejemplo, para que en determinadas horas tengamos la necesidad de ingerir alimentos. Llega la 1 de la tarde, tenemos la necesidad ya de almorzar, o las 3 de la tarde, o las 4 de la tarde, tenemos esa predisposición. De repente, para dormir también igual, ¿no? Llega a las 11 de la noche, las 12 de la noche, ya sentimos que el cuerpo nos llama a descansar, ¿no? El cuerpo ya se relaja. ¿Por qué? Porque estamos condicionados, ¿no? Y en otros casos, algunas personas solamente a las 9 de la noche ya están acostadas, ¿no? Ese es el tema de condicionamiento. De tanto repetirse, de tanto asociarse situaciones